Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este miércoles de comunicación hablaremos sobre el éxito comunicativo en el mundo virtual. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Tanto por la entrada al siglo XXI como por la pandemia que tuvo lugar desde el año 2020, el mundo virtual se ha transformado en nuestro escenario principal para realizar diversas actividades. Pero, contrario a lo que podríamos pensar, el mundo virtual nos ha demostrado o nos está mostrando que no somos tan aptos ni para el mundo virtual y las gadgets, los mecanismos, las plataformas, todo lo que envuelve al mundo virtual, pero también nos ha evidenciado que no somos nada inteligentes, y aunque se escuche cruel, nada inteligentes para comunicarnos. Pareciera que hubiéramos nacido ayer, pareciera que hubiéramos llegado a este mundo hace unos cuantos días y estuviéramos totalmente desubicados, que no supiéramos qué hacer ni qué decir. Lo cual es absurdo, es decir, no somos recién nacidos. Entonces, el propósito de este video es mostrar algunos escenarios del mundo tanto virtual como presencial, porque uno y el otro están relacionados salvo minucias, y a su vez mostrar esos escenarios, mostrar esas circunstancias virtuales y hacer ver los equívocos y obviamente proponer cómo sería la mejor manera de abordar esos casos, esas situaciones. Todo esto en miras de lo que le da título a este video, el éxito comunicativo. Ya hemos hablado de comunicación efectiva y demás en otros videos, pero ahora vamos a aterrizarlo a nuestra cotidianidad. ¿Y qué mayor cotidianidad hoy en día que el mundo virtual? En todas las perspectivas, en las diferentes posiciones que ocupemos en nuestro entorno social y en nuestros entornos sociales, porque no nada más tenemos un entorno social. Nosotros somos seres sociables, sí, pero tenemos diferentes entornos, diferentes situaciones que implican elementos, mecanismos, recursos totalmente diferentes. No es lo mismo un escenario familiar que un escenario laboral. No es lo mismo un escenario amoroso con la pareja o un escenario amistoso con los amigos que un escenario con un docente o con el estudiantado, dependiendo qué perspectiva queremos ver, si desde la perspectiva del estudiante o desde la perspectiva del docente. Entonces, cada escenario, a pesar de que tiene un acto comunicativo, que tiene este circuito comunicativo del que hemos hablado, implica otros recursos, otras formas de incluso de dirigirnos hacia el otro. ¿Por qué? Porque ahí está uno de los ejemplos más puntuales de la importancia del referente y el contexto. No podemos tratar a la persona que tenemos enfrente como si fuera nuestro familiar, como si fuera nuestra pareja, como si fuera nuestro amigo, cuando no lo es. Entonces, una cosa es romper esquemas de ciertos simbolismos de sociales, estructurales y demás, pero otra cosa totalmente diferente es romper los esquemas humanitarios, lo que nos hace ser cívicos, ¿correcto? Civilizados, no en el sentido de civilizados como algo que exalte la inteligencia, no, sino como en el sentido de la convivencia entre personas. Entonces, ese es el elemento fundamental de este video, es lo que pretende este video, poner escenarios y mostrar que contrario a lo que podríamos pensar, no somos tan sensibles ni a las situaciones comunicativas, ni tampoco tan sensibles para las necesidades del mundo virtual, y más en estos tiempos. Sin más preámbulo, vamos a comenzar ya de manera formal. Ya di la introducción, ya expliqué más o menos lo que pretende este video, y comencemos desde una
situación muy simple. Debido al entorno en el que estamos hoy presentes, la mayoría de la comunicación, salvo las personas que viven con nosotros, salvo las personas que viven cerca de nosotros, donde tal vez todavía podremos convivir personalmente, vernos, etcétera, obviamente guardando sanas distancias, teniendo las medidas preventivas de cubrebocas, gogles, etcétera, etcétera, ¿no? Mascarillas, bla, bla, bla. No voy a enunciar, el propósito de este video no es hablar de los métodos más sensatos, más seguros para la pandemia ni nada por el estilo, ¿no? Esta nueva normalidad que tuvo lugar desde el casi ahora lejano 2020. Pero sí voy a hablar de lo relacionado con la comunicación, como se los decía. A ver, la situación nos empujó a que ahora nos contactemos, ahora interactuemos totalmente. Antes era una vía, una posibilidad, ahora casi es una regla que interactuemos de manera virtual. Entonces pongamos escenarios. El escenario, el universo, por usar un término casi de la estadística, donde más impacto ha tenido esta interacción virtual es en las escuelas. ¿Correcto? Porque las escuelas precisamente era todo el tiempo tener que ir tener que asistir a la institución, tener que asistir al colegio, tener que adentrarte a un aula, a pesar de que los trabajos los hicieras a computadora, a pesar de que hay bases de datos para investigar, todo lo que hemos hablado en otros videos implicaba tal vez un trabajo virtual, un trabajo digital, pero el acto de recibir la información, recibir las herramientas, implicaba desplazarte a un lugar en donde de manera presencial abarcabas esos mecanismos, esos programas de estudio, dependiendo, insisto, la perspectiva del docente o del estudiantado. Entonces, ahí está el primer universo en donde esta situación de la comunicación virtual, de la comunicación digital, comienza a tener repercusión. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos acostumbrados a asistir a un lugar en donde tomábamos la clase, tomábamos apuntes, etcétera. Pero debido a la situación de la pandemia, nos orilló a ahora usar muchas de las plataformas, etcétera, que eran usadas en pequeños círculos, ¿no? Muchas de las plataformas que se usan hoy en día para, para impartir clases de manera a distancia, como le llaman, de manera virtual, estaban pensados para pequeñas reuniones entre 5 o 10 personas a lo mucho, no entre decenas de personas. Entonces, ese primer elemento es importante. Las mismas plataformas poco a poco se han tenido que ir adaptando a ese incremento exponencial del universo de personas. Pero eso no es el tema de este video. Eso sería cuestión de hablar con un ingeniero en cómputo, con programadores, etcétera. No, nosotros vamos a hablar de la comunicación. Vamos a hablar de la comunicación en el entorno académico desde la perspectiva del docente primero. Vamos a hablar primero del docente. ¿Cuántos docentes no estaban ya acostumbrados a tener su blog de notas, no su blog tal cual, la página de internet donde vierte conocimientos, reflexiones y demás, no, sino su blog tal cual, su libretita, sus libros marcados al margen y demás, y aparecer en el salón y impartir la cátedra? Podría ser con marcadores todavía, pintarrones, escribir conceptos e irlos explicando poco a poco, dependiendo la disciplina que imparte. Había maestros que ya se habían actualizado un poco, por decirlo así, y que usaban una computadora y un proyector, ¿no? Y entonces ahí estaba su presentación y a partir de la presentación, ¿no? Diapositivas, etcétera, comenzaban a mostrar. Obviamente en ese inter entre el libro, la libreta y demás estaban los proyectores de diapositivas físicos, ¿no? Esas hojitas transparentes que se tenían que imprimir y entonces lo ponía sobre el proyector que, válgase la redundancia, le proyectaba una luz y a su vez lo reflejaba, lo proyectaba sobre una pantalla. Esos mecanismos ya casi no se usan, todavía existen, todavía tal vez en algunas instituciones, todavía en el área de
del almacén de televisiones y proyectores y demás, tal vez por ahí todavía hay uno de esos proyectores de diapositivas, como lo conocíamos, ¿no? De transparencias, ¿correcto? Pero bueno, no voy a hablar de ese elemento porque creo que ya casi muy poca gente lo usa, a pesar de que todavía siga siendo una posibilidad. Vamos a hablar de las diapositivas ya virtuales, es decir, ya una presentación en cualquiera de las plataformas habidas y por haber. Entonces, proyectar eso, ¿no? Ahí hay páginas que nos ayudan, ¿no? Podríamos hasta incluso dar una clase con una infografía, ya no sería necesario hacer la diapositiva ni nada, como que ha ido evolucionando, ¿no? Entonces el docente, la docente lleva su computadora o se la prestaba la institución, eh, conectaba, ponía un proyector, lo conectaba a la misma computadora y justamente proyectaba una presentación que iba explicando, era su material de apoyo para ir explicando los temas. Todo ahí va bien relativamente, ¿no? Pero de repente cambia la normalidad, entramos a esta denominada nueva normalidad y entonces tiene que cambiar la forma de dar las clases. Y entonces, justamente, los profesores que todavía daban clase con notas al margen de los libros, su libretita o sus hojas, sus apuntes que justamente vertían en en el pizarrón y entonces nada más lo exponían, o hay docentes que no necesitan ningún pizarrón, no necesitan ningún marcador, no necesitan, simple y llanamente imparten cátedra, literal cátedra, se sientan o están de pie hablando, vertiendo todos sus conocimientos, sin necesidades de ningún material de apoyo audiovisual ni nada por el estilo. Pero, ¿qué pasa? Cuando queremos trasladar cualquiera de estas estrategias de enseñanza, las queremos vertir al mundo del que le estoy hablando ahorita, al mundo digital, al mundo de las plataformas, al mundo de hablarle a una cámara. Ese creo que es el primer elemento que tenemos que tocar. Ya les dije el contexto. ¿Cómo daban clase los maestros? Maestros de la vieja escuela, como le denominamos, que simple y llanamente él no necesitaba notas. Él se paraba, tenía el conocimiento y lo impartía. Impartía cátedra, hablaba, todo el tiempo hablaba. Y hacía preguntas, cuestionaba a los alumnos, hacía una pregunta detonadora, reflexionaba y comenzaba a dar datos, esperanzados de que sus alumnos, ahorita voy a hablar del estudiantado, tomaran notas, reflexionaran, esa era la intención, ¿no? La reflexión, el análisis y la ejecución, ¿correcto? Que el mismo alumno tuviera la capacidad de discriminar información, prestar atención, todo eso, ¿no? Todavía estamos hablando de la vieja escuela, porque no había estas teorías de las distintas competencias, de las distintas habilidades y de las diferentes formas de aprender, que si eres, que si eres sinestésico y que si eres auditivo y que si eres visual y que si eres multicolor y que no había esas formas. El maestro tenía su método y no expandía más sus recursos. Es yo soy de hablar y todo el tiempo me tiene que escuchar. Aquella persona que fuera visual, pues tendría que estar viendo al maestro sus gestos, sus movimientos, etcétera. Si aquel que era sonoro, pues estaba encantado de solo escucharlo y que no se distrajera con los aspavientos, los movimientos, si el docente o la docente estaba caminando alrededor del salón, pues no distraerse con eso, simplemente ponerse a escuchar y para aprender. Si lo suyo era como que el todo, tanto el movimiento, el color, el sonido, etcétera, pues era, pero eso dependía del estudiante. El estudiante tenía que adaptarse al maestro. Ahora no. Ahora los docentes se tienen que adaptar a los alumnos, tienen que pensar como los alumnos, a pesar de que no los conocen, a pesar de que tienen tal vez un universo de 50 estudiantes por grupo y tal vez tienen 9 grupos, paradójicamente el docente se tiene que adaptar a 450 estilos de aprendizaje. Cuando, entre comillas, lo más fácil era que el estudiante que tiene 9, 10 docentes frente a sí, pues se adaptara, ¿no? Adaptara su necesidad, su estrategia de aprendizaje, la adaptara al estilo del maestro. Si el maestro es de poner música y demás, y tal vez yo soy visual, pues la música a mí no me sirve, pero lo que sí me sirve es lo que está virtiendo. Entonces, como que yo mentalmente me tendría que concentrar. Pero insisto, eso lo explicaré en unos cuantos minutos cuando hable desde la perspectiva del estudiante, desde la perspectiva del docente. Para lograr el éxito comunicativo, el primer elemento que tendría que hacer un docente es perderle el miedo a la cámara.
Así de simple, así de sencillo. No, mucha gente piensa que es, pues si todo, ya llevas años hablando frente al público, frente a tu estudiantado, pues ¿qué diferencia hay hablarle a una cámara? Créanme, es muy difícil. El primer reto para lograr el éxito comunicativo en el mundo virtual, en el contexto escolar, es perderle el miedo a la cámara. ¿Correcto? Ese es el primer elemento. Aquella persona que sea docente tiene que tener en claro que tiene que perderle el miedo a la cámara. Porque una cosa era perder el miedo escénico frente al quórum, frente al estudiantado, frente a los padres, dependiendo de la persona a la que se le estaba hablando. Tal vez eso se hacía, ¿no? Esa transición cuando uno estaba estudiando la universidad, etcétera, era la transición. Perderle el miedo de pararte frente a unas personas que te pueden juzgar, que te están observando, que están prestando atención. Y en el caso de la docencia, que dependen de ti para aprender lo que vas a referir. Pues era una gran responsabilidad y entonces en consecuencia pues implicaba tal vez un nerviosismo y el denominado pánico escénico. Lo lograste, tal vez, ¿no? Estimado docente, lograste perder tu pánico escénico en algún momento, porque tal vez llegaste de rebote a la docencia, porque no había otros campos laborales, etcétera, no hubo oportunidades y entonces caíste en la docencia y aunque fuera algo transitorio, sea algo transitorio, tuviste que cumplir la función. El primer aspecto era que perder el pánico escénico, pero viene una pandemia y ahora cambia todo. Además de quitarte tu pánico escénico, ahora tienes que quitarte tu pánico hacia la cámara, porque es un mundo diferente hablarle a un público, hablarle a unas personas, porque estás viendo sus gestos, porque estás viendo su reacción, porque puedes aplicar ciertas estrategias de fijar tu mirada unos cuantos segundos a una persona y después cambiarla a otra, después cambiarlo hacia arriba, caminar tal vez como para decir, te sientes un poco torpe estar todo el tiempo sentado o de pie en una misma posición, ¿no? Puedes aplicar estrategias, ¿no? De movimientos y demás, movimiento de cabeza, movimiento de ojos, movimiento de todo el cuerpo. Todo eso era una estrategia justamente para pues llamar la atención, captar la atención del estudiantado, pero ahora no puedes hacer eso, porque si todo el tiempo agarraras la cámara, o sea, si yo agarrara la cámara y comenzara a caminar así, hola, ¿cómo estás? Marea, ¿correcto? O sea, totalmente marea. Es decir, no lo niego, hay expertos youtubers, hay expertos viajeros que nos hacen crónicas de sus viajes y sí, traen el bastón y demás, también tienen una buena cámara que fija, ¿no? O sea, si los lentes son tan buenos que aunque haya movimiento, la persona, el foco, la persona que está enfocada, no le afecta demasiado el movimiento, ¿no? Tal vez si nosotros fuéramos muy observadores, tal vez lo de atrás se está moviendo, el escenario, pues obviamente porque está transitando la persona, pero las cámaras como enfocan a la persona, no se pierde esa estabilidad. Pero los docentes no tienen tan buen salario, entonces no creo que se puedan comprar una cámara profesional que enfoque eso, aunque algunos celulares hacen esos milagros, he de decirlo, pero bueno, la tecnología ha ido avanzando y se ha ido acercando a las posibilidades de recursos económicos de la población, pero bueno. Pero más allá de esa situación de que si podemos irnos moviendo y acercándonos y alejándonos, etcétera, está la situación de hablar frente a una cámara. No es lo mismo hablar frente a una persona que frente a una cámara. Alguien podría decir, yo les puedo solicitar a mis estudiantes que aprendan la cámara. No es lo mismo, sería mi respuesta. Porque no es lo mismo tener un mosaico con cuadritos y gente viéndote que estar de manera presencial. Y más cuando estás acostumbrado. Y aún así, aunque tú tengas ese mosaico que te podría facilitar un poco a tropicalizar en cierta medida el escenario en el que estabas acostumbrado, de todos modos, ¿a quién volteas a ver? ¿Volteas a ver la cámara? ¿Volteas a ver el mosaico? Entonces, ¿cuántas personas no muchas veces se ven así, como estoy haciendo ahorita? Viendo hacia otro lado, cuando dices, ¡hey! La lente está acá, voltea, o sea, quieres verme a mí de frente, tienes que voltear a ver la cámara, no tienes que voltear a ver el mosaico, el cuadrito abajo, ¿no? ¿Cuántas veces no se ve así la gente que está en programas, ¿no? Ahora los programas de televisión y demás que se hacen por medio de estas plataformas, etcétera. ¿Cuántas veces la persona no está viendo hacia abajo porque está viendo el cuadrito, ¿no? La persona lo está entrevistando y en vez de que digas, me tengo que concentrar en la voz, no me tengo que concentrar
en la imagen, ¿no? Me tengo que concentrar en la voz o tener que estar haciendo un buen manejo de los ojos o de la cabeza, en este caso sería de los ojos desde mi perspectiva, de estar viendo hacia abajo y al mismo tiempo estar viendo la cámara, y estar jugando con eso, ¿no? No tanto así con toda la rapidez como si estuviéramos en un juego de tenis, pero sí con un dinamismo de estar viendo abajo el cuadrito donde está hablando la persona, después hablando la cámara, etcétera. Eso es uno de los aspectos que tenemos que aprender en esta nueva modalidad, ¿no? Entonces, para poder tener este éxito comunicativo, no solo desde la perspectiva del emisor, sino también desde la perspectiva del receptor. Entonces, ahí está un primer aspecto en el contexto académico. Perderle el miedo a la cámara, perderle el miedo a cualquier situación. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la diferencia entre dar clases presenciales y dar clases en línea? En línea se están grabando. Entonces, cualquier barra basada que digas quedará testimonio en ello. Ya sea porque está la política en la institución donde se elabora de grabar las sesiones, por si acaso algún estudiante no pudo asistir, pues esté ahí la evidencia y todas las estrategias de enseñanza. O bien, porque un estudiante lo está grabando. Ahorita que hablemos de los estudiantes, ya tocaremos ese tema de que los estudiantes ya no toman apuntes. Tomaban fotos o ahora toman videos o audios. En consecuencia, está ese riesgo, está esa vocecita de cuida muy bien lo que dices, cuida muy bien los conceptos, cuida muy bien las analogías o los ejemplos que hagas, porque está siendo grabado. Y si lo dices, aquí se aplica lo que dicen en las series policíacas. Todo lo que digas será usado en tu contra. Si tú como docente estás dando una clase y te equivocaste en algún concepto, voy a poner un ejemplo exagerado. Chicos, 1 más 1 son 3, no lo olviden, 1 más 1 son 3. Sigamos con el siguiente ejemplo, válgase la redundancia. Continuemos. Y de repente en el examen les pones 1 más 1, el estudiante pone 3 y dices, estás mal. Pero si usted lo dijo en la clase y antes, en la época de antes, en las clases presenciales, es tu palabra contra la mía. No es cierto, no prestaste atención, seguramente. Y ahora permítame. 1 más 1 son 3, chicos, no lo olviden. 1 más 1 son 3. Vamos al siguiente ejemplo. Sigamos, válgase la redundancia. Ups, sí es cierto. Yo me equivoqué en el concepto, yo me equivoqué en la explicación. Ahí está ese miedo que tienen los docentes, ese miedo que tienen los expositores, porque estoy hablando ahorita de la docencia porque es como el gremio al que más le impactó porque son millones de personas las que están inmersas en el ámbito académico. Ahí está ese primer aspecto. Entonces, viene la propuesta. ¿Cómo podría resolver el magisterio esta situación, esta problemática de la denominada educación a distancia? ¿Cómo la podemos resolver? Muy fácil. No, desde mi perspectiva, muy fácil. Para mí hay 3 opciones. Bueno, no voy a hablar de números, vamos a hablar de opciones. Vamos a ver, porque no quisiera sintetizarlas en 3, pueden ser más. La primera de ellos, obviamente, la primera de ellas, de las opciones es practicar. Todo el tiempo estar practicando, pararte frente a la cámara y grabarte. Es decir, así de simple, así de sencillo. Tal vez un ejemplo es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Es decir, este video sí se va a publicar, sí lo va a ver gente, pero yo puedo pararme, poner mi cámara y ponerme a hablar, exponer un tema y ver qué movimientos corporales hago, si a veces hago tantos aspavientos que me salgo de la cámara y eso no está bien, ¿no? Puedes hacerlo una vez, de vez en cuando, ¿no? Seguramente yo lo he hecho en este video, pero bueno, es agarrar la práctica, ese es otro aspecto, ¿no? Comenzar a entender, a hacer que tu lenguaje corporal no se salga de este cuadro, ¿no? Porque muchas veces haces aspavientos o te acercas o te alejas todo el tiempo porque estás acostumbrado a estar en movimiento y ahora es estar rígido, sí, pero tener que tener la suficiente capacidad para mover esto nada más, mover las manos y que estas manos no se salgan de cuadro. Entonces, ese aspecto es comenzar a practicar. Ahí está el acto, ¿no? Es el acto principal, ¿no? Practicar, todo el tiempo estar sabiendo, ¿no? Cuando fijo mi vista a la cámara, cuando fijo a la otra. Si es que hay gente que tiene tecnología y entonces puede tener una cámara por aquí y entonces ya en la edición lo cuadra, etcétera.
Entonces, el primer ejercicio sería eso. Practica frente a la cámara. Piérdele el miedo a la cámara. Acostumbra a hablarte a ti. Porque en la cámara estás viéndote a ti mismo. Entonces es como si hicieran esta práctica del espejo, de hablar frente al espejo, estar platicando. Pues piensen que ahora ese sería el ejercicio, ¿correcto? Obviamente en el mundo de lo académico, tal vez ese espejo se va a transformar en un mosaico con fotos, letras o tal vez personas si se les solicita que prendan la cámara. Pero como nosotros ya vamos a estar acostumbrados a estar hablando en este pequeño recuadro, pues automáticamente el miedo se va a perder, pero eso es con la práctica. Así como en algún momento se practicó, practicábamos frente al espejo, practicábamos en la pared de nuestra habitación, nuestro gran discurso, incluso las clases las practicábamos en voz alta y demás, hasta podríamos hacer la analogía con los músicos, los ensayos, etcétera, qué íbamos a decirle al público y cómo íbamos a reaccionar, todas esas cuestiones de la imaginación y de los escenarios propuestos en nuestra mente para ejercerlo en nuestro ensayo, lo mismo tendríamos que hacer aquí. Pararnos frente a una cámara y grabarnos, vernos, válgase aquí sí la redundancia, vernos cómo nos vemos. Escucharnos, porque nosotros tenemos una voz en nuestra mente de nosotros mismos, pero de repente cuando escuchas la primera vez que te grabas, ya sea el audio o ya sea en elemento audiovisual en video, de repente, ¿esa es mi voz? No, no, no puede ser. No, 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 no. Y entonces hasta la forzas al principio tal vez de, hola, sí, ¿cómo están? Soy Leonel Ali. No, no, es aceptar tu voz, acostumbrarte a tu voz, adaptarte a tu voz, etcétera, ¿no? Tus gestos, ciertas situaciones. Por ejemplo, hay gente muy tímida que todo el tiempo tiene la mirada abajo, ¿no? Y todo el tiempo está hablando. Sí está diciendo cosas inteligentes y demás, pero pierde totalmente fuerza, credibilidad, etcétera, porque todo el tiempo está viendo abajo, porque es muy tímida, ¿no? Y obviamente uno lo entiende, pero también hay que pensar en el de enfrente. Todo acto comunicativo implica pensar en el que está enfrente. Entonces es todo el tiempo estar viendo abajo, pues estás inseguro. Está inseguro, pero no de lo que está diciendo, está inseguro porque tiene una cámara enfrente y tiene esas voces de cuida lo que dices, porque te pueden grabar, te pueden hacer meme, te pueden viralizar. Todo ese alud, tun, tun, tun. Eso es lo que padecen los docentes. Y a la sociedad no le importa. La sociedad ve tal vez la nota, ve el video, ve el meme y se ríe. Jo, 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 jo. Pero cuando la vida da la vuelta y le toca estar frente a una cámara haciendo, ay, estoy nervioso. Discúlpenme si me trabo y demás. Es que me pongo. Pero tú sí te ríes cuando una persona estuvo en tu misma situación y tal vez cometió un error. Ahí sí fue risas, fueron memes, fueron noticias virales, aunque eso de viralidad pues nada más duró unas 6 horas o un día lo mucho. Aunque alguien siempre va a tener que volverlo a sacar unos días después. Entonces, ese es el elemento fundamental. Otra posibilidad para resolver este tipo de situaciones en el mundo de la docencia. No grabes video, graba audio, haz un podcast. No hagas un podcast visual, porque el podcast nació tal cual en audio, pero después ya evolucionó con ciertos representantes, evolucionó ya al video, pues bueno, regresa al origen, graba audio, punto, ¿no? Ya entonces el audio, pues puedes estar moviéndote, viendo para otros lados, pero sigues hablando, ¿no? El chiste es no alejarte del micrófono, ¿no? Es decir, o comprar un muy buen micrófono, por decirlo así, con gran potencia, que a pesar de que el que está hablando no esté tan cerca, pero se escuche, ¿no? Entonces puede estar incluso hasta caminando y demás, rodeando la mesa en donde está el micrófono con la computadora para grabar, y entonces literalmente puedes estar hablando y dar tu clase, y tal vez tu clase sigues presentando tu misma, válgase otra vez la redundancia, presentación, tus diapositivas, etcétera, y nada más metes tu voz en off, como se dice en el argot del cine, metes tu voz en off en las diapositivas, y ya, y entonces o sea, si tú sabes que por más que has ensayado, por más que te has preparado, el video no se te da, te trabas, te da risa, te pones así como de repente, ay, mira, ahí estoy yo, ay, ¿qué hago? ¿Qué digo? Ese tipo de cosas. No funciona si por más que ensayas, y ensayas, y ensayas, no te sale, y eres docente y tienes que cumplir la chamba, y necesitas poner videos, pues la solución entonces sería el audio y tal vez que tu presentación tenga tu voz
en off. Y entonces tú estás detrás tanto de la presentación, porque tú la realizaste, como está tu voz. Entonces ahí se ve una acción. Si ya la situación implica dar clases en alguna de las plataformas, pues simplemente es: no prendas la cámara, solo prende el micrófono y punto. Pero ahí implicaría preparar. O sea, preparar tu clase, preparar tus temas. Y otra vez regresamos a lo mismo. Como no te están viendo, pues sí, te puedes estar moviendo, puedes estar leyendo, puedes estar revisando, porque frente a la cámara es como de estar revisando y es, ay, se me fue la hoja, perdón. Entonces, ese tipo de cosas frente a la cámara se ve mal. O que de repente estás en casa o alguien te está hablando, ¿no? Porque por si acaso no lo saben, esto es un secreto. Que de aquí no salga, por favor. Los docentes tienen vida. En consecuencia, hoy en día que están en su casa, muchas veces van a aparecer sus familiares, díganse padres, madres, hijos, hermanos. Entonces a veces van a estar en la cámara y se distraen por algo de que ocurre en su casa y voltean a ver. Aunque ustedes no lo crean, los docentes también tienen vida. Muchas veces también van a tener ganas de ir al baño y les pueden solicitar chicos, permítanme, o estudiantes, permítanme unos minutos, voy a apagar mi cámara y me voy a retirar. Lo sigo escuchando porque va a ir al baño. O tiene hambre y ya se está sintiendo mal, o es su hora de tomar un medicamento. Aunque ustedes no lo crean, los docentes también tienen vida. Entonces, ese aspecto también puede pasar en algún momento. Están frente a la cámara, tal vez se contra pero ocurre algo acá en el lugar obsceno, es decir, fuera de escena. No entiendan obsceno como algo grosero. El término obsceno significa fuera de escena, que normalmente es algo brutal, algo que cambia el paradigma del público, pero bueno, aquí vamos a hablar de obsceno nada más como fuera de escena. Ustedes no ven que hay detrás de la cámara, que hay aquí en los lados, no lo ven. Puedo estar aquí yo rodeado de gente que me está viendo grabarme y ustedes no lo saben, ¿no? Pero de repente ocurre algo y de repente voltear, ¿no? Como de, todo bien. Tal vez es su hijo que se tropezó y se cayó, pero él voltea, sí, sí, está bien, se está levantando, no está llorando, perfecto. O de repente van a escuchar el grito del niño cuando se cayó, ¡ah! Entonces es rápido, ¿no? Ver el movimiento de cómo apretar para que se apague el micrófono, o en una de esas apagar la cámara y el micrófono para ir a atender. Porque los docentes tienen vida. Entonces, ven, o sea, esta situación es lo que los primeros que tienen que tener en claro esa situación son los mismos docentes. La situación ha cambiado. Si volveremos a esa realidad académica de tener clases en un aula, no lo sabemos. Tal vez ahora va a ser modalidad mixta, una vez al mes, 2 veces al mes, una clase presencial, pero la mayoría del tiempo las asesorías, las situaciones, etcétera, van a ser en línea. Entonces tenemos que comenzar a concientizarnos como sociedad. En el ámbito de la docencia es comenzar a ver esa gama de recursos. Es decir, pues ya tengo que aprender a la cámara, ¿no? Tengo que aprender. Entonces, es ir ejercitando, hacer estos ejercicios, prender una cámara, pararte frente a ella y comenzar a hablar. Voy a hablarles de tal tema y demás, ¿no? Voy a compartir, si son clases en vivo, pues les voy a compartir mi pantalla y aquí está la presentación. Y esa es otra función que podríamos hacer. Adaptarnos a las plataformas, ver las herramientas de las plataformas y decir, puedo compartirles mi pantalla. Entonces, les comparto mi pantalla, ahí está mi presentación. Entonces, como pueden ver en la lámina, miren, los conceptos claves son estos, estos, estos y estos. Y después tal vez regresar a la cámara con uno que hable 30 segundos, un segundo, en lo que tal vez tú estás por acá cambiando la situación, o no la estás cambiando, ya la tienes todo preparado como como se tenían en las clases presenciales, que ya tenías los archivos, nada más modificabas uno con el otro, etcétera. A veces fallaba la tecnología y tenías que decir, no hay ningún problema, yo puedo seguir dando la clase. Aquí sería lo mismo. Solamente es tener conciencia, tener autoconciencia. Si yo, por más que me esfuerzo, no puedo perder el pánico frente a la cámara, porque estoy en ese proceso de perder el pánico, o bien nunca lo voy a perder porque algo me pasa cuando estoy frente a una cámara, entonces automáticamente es aceptarlo y decir, voy a hablar solamente con el micrófono. No voy a prender cámara y micrófono, solo micrófono. Voy a hablar así, entonces en consecuencia ser congruente y decir, no obligar al estudiantado. Entonces sería en ese caso de, si yo no prendo la cámara, pues no voy a obligar a que prendan la cámara. Si yo hago el esfuerzo, yo ya hice el sacrificio y demás, ahí sí, tal vez ya tengo el derecho de exigirle al estudiantado. Entonces, ese tipo de cosas es lo más básico, obviamente. Entonces
entrenar esta situación, así como se entrenó quitarse el pánico escénico, ahora es quitarse el pánico frente a la cámara. Otra cosa es obviamente prepararse. Si existe el miedo de que digas alguna cosa que pueda viralizarse o pueda generar chistes y demás frente a la cámara porque está siendo grabado y en consecuencia está siendo expuesto, sí, pero ¿cómo se soluciona eso? Por un lado, siendo consciente de que esa va a ser la realidad. Quien te quiera joder en forma de meme, quien te quiera joder en forma de GIF, de emoji, de sticker y demás, lo va a hacer, aunque seas la persona más preparada del mundo. Si te quiere joder, te va a joder. Definitivamente. Entonces, primero es ser consciente de esa realidad. No deja de ser molesto, no deja de ser hiriente, pero pues si una persona va a hacer eso, no le importan los sentimientos del prójimo. Entonces uno tiene que ser consciente de que vive en un mundo mísero, hipócrita, incongruente. Tienes que saber que vives en ese entorno. Entonces tienes que afrontarlo y decir, nadar contra corriente, ¿no? Eso de mojarrita enjabonada, ¿no? Que todo resbale, ¿no? Si molesta, a veces te agarra fuera de base, eres docente, también ya lo vives, esa realidad ya existía, simplemente que estaba un poco oculto, ¿no? Que hablaban de los docentes a sus espaldas, las opiniones, sus pensamientos, en las pláticas del estudiantado. Todos lo hemos hecho, todos hemos hablado de algún docente, nuestra opinión, para bien o para mal. No todo es malo en el mundo de la comentocracia, pero ahora pues se hace virtual, ¿no? Ahora hay evidencias, hay fotos, hay situaciones, entonces hay que ser conscientes de que estamos en ese entorno. Entonces, aunque solamente grabemos audio, que digas una palabra, que te trabaste en una palabra, si alguien te quiere molestar, va a subrayar y va a remarcar tus errores. Entonces, en el ámbito de la docencia, para lograr el tan anhelado, ese anhelo eterno del éxito comunicativo en este mundo virtual es seguir preparándose, ¿no? En ese sentido, seguir preparándose, ser consciente del contexto, ser consciente de que es la situación, es la nueva normalidad y ser autoconsciente. ¿Qué capacidades tengo yo? Tal vez frente a la cámara sí me puedo seguir desenvolviendo como me desenvuelvo normalmente. Adelante. Toma la cámara y sigue adelante. O no me funciona, entonces voy a hacer el audio. No me funciona ni siquiera grabarme en audio porque me trabo, me pongo nervioso, porque yo todo el tiempo tengo que estar hablando como en vivo. Perfecto. Entonces, imparte las clases en vivo, pero no más no prendas la cámara. Ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones también implica, si quieres hacer videos, pues tienes que tener tal vez un pequeño conocimiento de edición de videos, ¿no? Para que tus videos no simplemente sean la persona tú hablando y se acabó, sino tal vez quieres hacerlo un poco atractivo en miras de esta pluralidad de aprendizajes que nos han enseñado en los últimos años. Entonces, para meter audio, para meter imágenes, para moverte y para que tal vez se dé el giro y todas esa gama de ediciones. Tal vez tú no eres experto en edición, pero bueno, puedes poner algunas imágenes, algunas palabras clave y demás para pues, intentar expandir las oportunidades. Entonces, en este mundo virtual, desde la perspectiva del docente, es eso. Es aprender un poco, saber manejar las plataformas que ahora tienen lugar y que son el canal de comunicación con el estudiantado, meterte a cursos, meterte a tutoriales, ensayo y error, es volver a aprender. Pero ese aprendizaje va a servir no solamente para el ámbito de la docencia, sino también para tal vez la vida misma, ¿no? Es decir, como siendo un poco optimistas, que bueno, no se me da mucho, pero bueno, siendo un poco optimistas, que esta nueva normalidad nos sirva para expandir nuestras formas de comunicación. ¿Correcto? Es decir, el video, el audio, las llamadas a distancia. O sea, antes era de, pues tengo que ir a ver a la persona a su casa. No, y hay gente que todavía sigue aferrada a eso, ¿no? De yo no me comunico ni por teléfono me gusta, ¿no? Porque yo tengo que estar sentado, porque todavía usan el teléfono fijo, ¿no? No pueden estar con el manos libres, moviéndose y platicando. No, son personas de que tienen esa costumbre. Pues ahora podemos cambiar también esa costumbre, es decir, todo el tiempo estar intentando hacer videollamadas con alguien, etcétera, ¿no? Hasta desde la perspectiva personal, ¿no? Las videollamadas, etcétera, compartir los momentos, situaciones, pues ya tienen la facilidad de la cámara, ¿no? En vez de nada más la fotografía de, mira, estuve en este lugar, ¿no? No, pues puedo hacer un en vivo y presentárselo a ciertos contactos, ciertas personas de mi interés. Entonces, desde la perspectiva del docente, para lograr el tan anhelado
Éxito comunicativo es eso, es la autoconciencia, es lo que hemos hablado también, pero solamente ahora que aplicado a un contexto genuino, es la autoconciencia, cuáles son los recursos que existen, cuáles son los recursos que se adaptan a mi estilo y lo más importante, tener el afán de aprender. Es decir, obviamente el docente es experto en su campo, pero ahora se ha abierto un nuevo campo que son los canales de comunicación y entonces es conocerlos, es saber que estamos haciendo lo mismo, el conocimiento y nuestra esencia tiene que ser la misma, lo único que ha cambiado es el canal de comunicación. Si mis capacidades de repente se opacan por mi miedo frente a la cámara, apaga la cámara y enciende la grabadora, porque hablar es fácil. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo hace. Estamos hablando del ámbito de la docencia. Si fueras alguien retraído, que tiene todo el tiempo es tímido y demás, pues dices, ahí sí. No, ahí sí hay un serio problema. Porque te están pidiendo que hagas algo que ni hacías en la antigua normalidad. Pero estamos hablando del ámbito de la docencia. Hablabas, sabes el tema, eres experto, eres un profesional en ello. Simplemente el pánico frente a la cámara te opaca, entonces ocupa mejor presentaciones, diapositivas y tu voz en off. Y punto. Esa sería la estrategia. Esa es la realidad por un lado y esa es la estrategia para afrontar dicha realidad. ¿Correcto? No cruzarse de brazos y decir, no, es que son las nuevas tecnologías, yo no le sé a eso. No, todos aprendemos, todos podemos aprender algo, aunque sea mínimo, pero que a su vez nos sirva para poder ejercer, en este caso, la práctica docente. Pero, como la práctica docente, ¿qué necesita? Necesita estudiantes. Ahora vamos a hablar del éxito comunicativo desde la perspectiva del estudiante. Así como con el docente, el contexto y la costumbre era párate temprano, de mala gana, pero párate, si era del turno matutino, párate, desplázate a la escuela, aguanta el estrés del transporte, ya sea si aunque fueras en el propio auto y demás, pues el tráfico y que alguien se te cerró y que casi un transeúnte se pasó a pesar de que estaba en verde para los automóviles, el estrés, o si vas en metro, o el transporte, ¿no? Los camiones, los autobuses, lo que sea, las combis, todo lo que manejamos con términos aquí de México, estoy hablando, pero el metrobús, el trolebús, bla, 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 el transporte y que los empujones y que la hora pico y que no avance y que se quedó trabado y que alguien me rozó, que alguien me tocó, que alguien se me quedó viendo, que huele a sudor porque estaba haciendo mucho calor y no prendieron el aire acondicionado del transporte o no abrieron las ventanas, etcétera, etcétera, que alguien se desmayó y entonces te espantaste, ir rezando si eres creyente que que no se suban al transporte a asaltar. Todo ese estrés es lo que vives, tal vez vivías de la casa al colegio. Perfecto. Ya entrabas al colegio y comenzaban las clases. Y ahí otra vez regresaban los estilos. Si tú tenías esa conciencia de que el que se tenía que adaptar eras tú al docente, pero si desde niño te enseñaron que el mundo gira alrededor de ti y que el docente, a pesar de que tenga 400 alumnos, él se tiene que adaptar a las capacidades y a los estilos y a la vida de cada uno estudiante, a pesar de que no los conoce, porque no les puede preguntar, ¿y cómo has vivido? O sea, pásame tu memoria USB o pásame tu archivo en la nube al Drive de qué has vivido, cómo lo has vivido, para yo poderme adaptar a las formas que tú necesitas. Así ha enseñado el sistema educativo, ¿no? Que el docente es el que se tiene que adaptar a 400 vidas. En lugar de que fuera al revés, que el estudiante fuera autoconsciente de quién es, cuáles son sus estilos y adapte esas capacidades al estilo del docente. No que se adapte, no que sea el docente, no que se transforme en el docente, sino que si el docente es de de dibujos y digan, pues es que yo soy audiovisual, ¿no? Yo nada más soy auditivo, yo soy sonoro, ¿no? Entonces me voy a concentrar más en lo que dice, no en lo que dibuja. Pero mi compañerito de al lado tal vez es de imágenes, es visual, y entonces él se va a concentrar más en las imágenes. Si es un docente que nada más da cátedra, se pone a hablar y demás, si yo soy auditivo, pues voy a escuchar lo que dice. Pero si yo soy visual, pues voy a ver sus aspavientos, voy a estar, sí, escuchando, pero al mismo tiempo voy a estar viendo sus reacciones y demás para poder relacionar un concepto o algo con una imagen, con un gesto, con un movimiento, algo. Pero no, el sistema nos ha enseñado, infelizmente, que el docente es chamba del docente. Manejar 400 vidas, más aparte su vida y más aparte la vida de sus seres amados y cercanos. Entonces estaban acostumbrados a que llegara a la escuela y que todo fuera chamba, que el que trabajara fuera el docente, no yo nada más me sentaba a tomar notas, a hacer chistes, convivir y a ver, chicle y pega y aprendo algo y paso la materia. Y si no, el culpable es el maestro, porque a que van a regañar es al maestro, ya no a mí. Esa era la realidad.
Sigue siendo la realidad, solamente que ahora se pasó del mundo presencial al mundo virtual. Llega el mundo virtual. Por un lado, no vamos a hablar de las desigualdades sociales, de la calidad del Internet y cuántos aparatos con acceso a Internet tienen en casa. No vamos a hablar de eso, porque esa es una triste realidad que no está ni en las manos de los docentes, ni en las manos de las familias, ni en las manos en consecuencia de los estudiantes. Pero vamos a hablar de una situación en donde los estudiantes tienen que lograr el anhelado éxito comunicativo para beneficiarse. ¿Cuál es el beneficio de un estudiante? En el mundo ideal es aprender. En el mundo real es aprobar. La lógica indicaría que un estudiante que aprende obviamente va a aprobar la asignatura y en consecuencia la va a aprobar con una alta calificación. Pero paradójicamente la historia nos ha enseñado de que por lo visto no. Por lo visto es, si el estudiante pasa la materia, se vuelve feliz y comienza a aprender a partir de ese momento. Aprende después de recibir la calificación, no antes. Absurdo, pero cierto. Es decir, estamos en un mundo raro, tal vez la nueva normalidad, eso es lo que nos está cambiando, ¿no? Porque es absurdo, es decir, la lógica indicaba que es un docente, daba su clase, impartía las herramientas, después, ya que impartió esas herramientas o brindó esas herramientas, las solicitaba en un trabajo, en forma de examen, en forma de ensayo, en forma de un problemario, lo que sea, esas herramientas las solicitaba la realización de unas actividades por medio de esas herramientas, y entonces si el estudiante había aprendido de buena manera en su momento, pues iba a ejercer de buena manera o iba a usar de buena manera sus herramientas y las iba a aplicar y en consecuencia iba a demostrar ese aprendizaje y ese aprendizaje le iba a conllevar una calificación aprobatoria e incluso una calificación alta, 8, 9, 10. Pero en la realidad implica que ahora no. Ahora muchas veces las clases es más de cuestiones sociales. Si me cae bien o no me cae bien el docente, si me gusta o no me gusta su forma de enseñanza. Ahora es si usa una buena cámara o no usa una buena cámara, si el escenario es atractivo o no es atractivo, si la clase es muy temprana o no, porque pues pararme a las 7 de la mañana de mi cama frente a la computadora es muy cansado. Recuerda, antes te parabas a las 5 para llegar a las 7 a tu escuela. ¿Por qué te quejas ahora de pararte a las 4 para las 7 para aprender la computadora y al medio alistarte, medio mínimo, ponerte algo decente arriba, tal vez abajo estás como Dios te trajo al mundo si eres creyente o como viniste al mundo cuando naciste, pero aquí arriba tal vez hasta con corbata y demás, ¿no? Maquillado y todo, aunque aquí todo pandrado y demás, todo pandroso, etcétera. ¿Por qué? Como que de repente es como que dices, a ver, momento, ya sé que vivimos en una época de la inmediatez y demás, pero es como de, hey, despierta. No somos recién, es lo que decía al principio del video, no somos recién nacidos. Nosotros teníamos una serie de hábitos, levantarse, desayunar, irse a la escuela, regresar y demás. O levantarse, ir al trabajo, o hacer nuestras actividades y en la tarde ir a la escuela. ¿Por qué ahora nos quejamos? Es que no me dio tiempo. Estás en tu casa. La mayoría de la gente que está en su casa estás en tu... ¿Cómo que no te dio tiempo de conectarte? Pero ahora ya no es la... Antes el pretexto era de, es que hubo demasiado tráfico, es que se paró el metro, es que... Eran los pretextos. Ahora el pretexto es de, me está fallando el internet, se fue en la luz. Y los docentes no tienen pruebas. Así como no tenían pruebas antes cuando... ¿Será verdad, será mentira que sí el metro se fue parando? ¿Es verdad que hubo un accidente y eso hizo que hubiera lento tránsito? No lo sé. Ahora, pues tampoco los docentes van a saber si es verdad es que se reinició mi computadora y pues por eso no me pude conectar a tiempo. Se me fue la luz, explotó el transformador. Pues yo no vivo, yo no soy tu vecino. Si fuera tu vecino, ¿a quién quieres venir a engañar? Vivimos juntos. Esa es la situación. Entonces, desde la perspectiva del estudiante, para lograr el tan anhelado éxito comunicativo, lo que se tiene que hacer es lo mismo, un poco parecido a lo que les decía con los docentes. Ser consciente de la situación, ser consciente de nuestras capacidades. Es decir, obviamente, es diferente, sí, es un cambio de paradigma, sí,
pero la esencia sigue siendo lo mismo. Este mensaje va tanto para docentes como para estudiantes, pero enfocado principalmente en estudiantes, y tal vez si son menores de edad o son pequeños todavía, también para sus padres. La enseñanza, las estrategias de enseñanza-aprendizajes son las mismas. Es como otro secreto que no quiero que pase, que salga de aquí. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son las mismas. Lo único que cambió fue el canal. Es auditivo, porque es un podcast, porque nada más es una voz en off pasando eh, eh, algunas imágenes, pero el método es el mismo. Los conceptos son los mismos, pero por lo visto lo que está cambiando es la voluntad de las personas. Y eso es lo preocupante. En el mundo del estudiantado, ¿en realidad quieres aprender? Dejemos los pretextos. Es que no me acomodo, es que extraño a mis compañeros. Eso es una cuestión emocional, es una cuestión social. Pero estamos hablando del entorno académico, ¿correcto? Y además, ¿extrañas a los amigos? ¿Extrañas la convivencia? ¿Que no existen redes sociales para eso? Una videollamada. No es lo mismo, no, pero puede tranquilizar un poco la situación, ¿correcto? Obviamente ya sé que el contacto, la convivencia, etcétera, es importante. Eso se entiende totalmente, pero otra vez es la toma de conciencia de la realidad. Hay una realidad que nos aplasta, una realidad que nos supera. En el ámbito académico de lo que estamos hablando es eso. Si yo tengo la voluntad de aprender, no puedo comenzar a decir, es que no me siento cómodo en las clases virtuales. Pues, ¿qué diferencia tienen si la esencia es la misma? Una persona te va a exponer las herramientas, los temas y demás, con los mecanismos, las estrategias y los elementos que considere o que son ad hoc con las capacidades y el estilo del docente. Tú prestas atención, tomas nota, entre comillas, notas mentales, notas escriturales, capturas de pantalla, grabación, lo que quieras y mandes. La estrategia que ahorita vamos a hablar de ese aspecto también. Y nada más. Y si no entiendes algo, tienes la opción de preguntarle a tu docente porque hay canales de comunicación, un correo electrónico, el chat de la misma plataforma. ¿O qué creen? Existe una cosa llamada Internet. Si yo no le entiendo a mi docente, si yo no le entiendo a su método, ¿qué creen? El internet no solamente es para ver videos de gatitos, no es solamente para hacer TikToks, no es solamente para divertimento, escuchar mis canciones y demás. También puedo investigar temas. Si en realidad tengo el interés genuino de aprender y mi docente no me está brindando esa información porque no comulgo con su estilo, porque no le entiendo, o porque me tocó un mal docente que por azares del destino se hizo docente, yo tengo la capacidad de investigar por mi parte. No cruzarme de brazos y pues es que me tocó un mal docente, por eso no voy a aprender, por eso no voy a trascender. Eso es un absurdo. El éxito comunicativo, como se los decía en anteriores videos, también depende de ambas partes, del emisor y del receptor. Pero eso es en relación con el éxito comunicativo. El éxito en la vida depende de uno. Obviamente está el contexto y la denominada meritocracia, que eso lo podemos debatir y demás. Pero si yo quiero algo, yo me tengo que esforzar por lograr ese algo. Obviamente muchas veces las circunstancias, el entorno y demás, lo va a hacernos tropezar. Pero en el ámbito de aprendizajes, no, discúlpenme. Porque ahora existen infinidad de recursos para poder aprender algo. Existen infinidad de videos, existen infinidad de materiales, infinidad de cosas que nosotros podemos usar para aprender algo. ¿Nos va a costar tal vez más tiempo por nuestras capacidades, por nuestros conocimientos previos? Sí. Pero si nosotros tenemos la voluntad de querer aprender algo, lo vamos a aprender porque lo vamos a aprender. Así como ustedes tal vez no sabían manejar el TikTok, así como ustedes no sabían manejar una cámara, así como no sabían grabar ni editar videos, hacer GIFs y hacer animaciones y demás, y de repente de la noche a la mañana lo aprendieron. ¿Por qué? Porque aprendieron a manejar los programas, aprendieron a descargar la misma aplicación y demás. ¿Por qué no esa misma energía, esa misma entrega hacerlo en relación con lo académico? ¿Por qué nada más cruzarse de brazos y pues es que el maestro no me enseña, es que no le entiendo, es que nada más se pone a hablar frente a la cámara, es que nada más nos muestra diapositivas, es que nada más me hizo leer el PDF? Perfecto. Ya fuiste consciente de que tal vez no haces clic con el estilo de tu docente.
Pero la pregunta es, ¿en verdad quieres aprender? Si en verdad quieres aprender el tema, en verdad quieres tener esa herramienta, vas a hacer lo que sea y vas a invertir el tiempo necesario para hacerlo. Porque de lo contrario nada más van a ser pretextos. Entonces, esta educación a distancia tendríamos que usarla a nuestro beneficio como estudiantes. Es decir, estar frente al docente. Nos toca un docente consciente, que tenemos la fortuna de que sepa manejar bien las tecnologías, que tenga un buen internet, que tenga una buena cámara, que tenga una buena iluminación. Porque tal vez es un genio. Tiene una muy buena cámara, pero pues, el lugar en donde se puede poner frente a la cámara no tiene buena iluminación y nada más ves una cara oscura, nada más. Pues automáticamente para aquellos que son que son visuales, pues les va a afectar un poco. Pero entonces es saber ese tipo de situaciones, ser consciente no solamente de mi situación, también tengo que ser consciente de la situación del de enfrente. Así como yo tengo problemas, también el de enfrente va a tener problemas. Porque como les decía hace unos minutos, los docentes también tienen vida. También se enferman, también se sienten mal, también se enojan, también tienen complicaciones económicas, también tienen complicaciones sociales, familiares, sentimentales. No son pequeños androides que nada más los activan en la hora de clase y demás. Y aunque fueran así, que solamente se desvivieran por su trabajo, no solo tienen un grupo, tienen varios grupos. En consecuencia, tener que estar lidiando con muchos trabajos, porque otra cosa, quejarse, es que tengo demasiada tarea, me estreso porque tengo demasiada tarea. Número uno, aprende a administrar tiempos. Número dos, piensa que tus docentes, tú tienes 10 tareas. Los docentes califican 400 tareas en el lapso de una semana para poder devolvérselas y retroalimentarlas. 10 frente a 400. Perdón, pero 400 es más que 10. Y también tienen presión, porque detrás de los docentes hay jefes, hay coordinadores de academia, jefes de materia, directores, subdirectores. Están detrás de ellos de, ya tienen las calificaciones porque vamos a capturar calificaciones en el sistema. Ah, porque los padres están exigiendo, quiero saber cómo va mi hijo. Rapidito, por favor, quiero saber para ver, a ver si lo vamos a llevar a las vacaciones prometidas o no. Entonces, así como ustedes tal vez tienen la presión de los estudiantes, tienen la presión o tenemos la presión de los padres, del sistema y demás, también los docentes. Entonces, obviamente el dolor de uno duele más que el de enfrente, esa es ley de vida, sí, pero es importante también tomarlo en cuenta. ¿Correcto? También como docente tendría que entender el docente de que dejar exceso de tareas también es dejar exceso de trabajo, es como dispararse al pie. Perfecto, tal vez es generar unos buenos materiales en donde en una sola actividad se puedan demostrar distintas habilidades, etcétera, pero también el estudiante tiene que aprender a administrar sus tiempos. Obviamente sí va a haber una saturación, pero otro secreto. Esas son las letras chiquitas de ir creciendo. Tal vez el sistema educativo les ha enseñado que el mundo gira alrededor de ustedes. Felicidades, pero conforme vas creciendo, te vas adentrando más al mundo. Y entonces ya el mundo ya no gira alrededor de ti, sino tú te transformas en ese mundo que va a girar alrededor de los niños, las niñas y los y las adolescentes. ¿Correcto? Porque vas a ser el adulto que vas a trabajar, pagar impuestos, vivir el estrés, ya no van a pensar en tus problemas, a nadie le va a interesar tus problemas y todo eso se va a invertir en esos impuestos que tú pagas, parte de esos impuestos se van a invertir en las becas, en los programas para esos niños, para esas niñas, para esos adolescentes que a veces no hacen su función. Entonces, ahí donde está el éxito comunicativo. Ahí está el problema. Como ven, esto es un problema global. No es un problema nada más de tecnologías virtuales y demás. El maestro tiene que ser consciente de eso, pero también el estudiante. Saber invertir los tiempos. Y saber, este mensaje va tanto para el mundo de los docentes como el mundo del estudiantado o estudiantil, que el trabajo en línea implica más tiempo que el normal. Antes era de, pues voy a clases de 7 a 1 o voy a clases de 3 a 9. Perfecto, sí. Ahora no. Porque tal vez hasta ahora nos damos cuenta, nos hacemos conscientes, principalmente los estudiantes, se dan cuenta de que el mundo académico no solamente es las horas a las que ibas a la escuela, sino que hay otras cosas. Ellos no contaban el tiempo de tareas. Los docentes tal vez no se daban cuenta de que más allá de dar clases, también dedicaban tiempo
fuera de su horario de trabajo, es el que no le pagan, ese horario también lo dedicaban para preparar clases, preparar materiales e incluso a veces para calificar trabajos. Ahora, como todo el tiempo estás frente a la computadora, como no puedes, no tienes momentos de divertimento, de salidas y demás, tal vez por lo de la pandemia, etcétera, tal vez es como que, ¿qué carga de trabajo? Extra, extra. La inmensa cantidad, el 90% de esas horas que ahora inviertes al trabajo en línea, lo invertías también en las clases presenciales. Solamente que no nos dábamos cuenta porque tal vez teníamos esa válvula de escape que era salir. Tal vez, o sea, no tengo pruebas, no hay un estudio y demás, pero lo mismo seguramente pasa con los estudiantes de, ay, pues es que me estreso tanto, estoy muy cansado, es que desde la mañana estoy extra, extra. Lo mismo se vivía en la antigua normalidad. Ibas a la escuela y si no trabajabas en las tardes, hablando de un estudiante del turno matutino, en las tardes te dedicabas a hacer tareas. Y entonces, además de esas 6, 7 horas en el colegio, le dedicabas otras 3 o 4 horas, o incluso hasta más, a hacer tareas. Entonces, al final no solamente estabas 7 horas en la escuela, en realidad estabas en el concepto de la escuela, en el concepto del colegio, en el entorno académico, estabas entre 15, entre 12, 15 horas diarias. Son las mismas 12 horas que tienes hoy en día. Solamente la diferencia es que el escenario, solamente estás en un lugar, no te mueves, simple y llanamente mueves el cursor y te pasas de una aula a otra. Sí, efectivamente. Tal vez esa situación estresante, angustiante, ciega a las personas. Pero la realidad ahí está. Seguimos trabajando la misma cantidad de tiempo. Obviamente, porque si un docente me dice, pues es que ahora es más tardado revisar los trabajos, pues ¿cómo los revisabas antes? ¿Eras nada más del de sello? Sin revisar, nada más hasta podía decir cualquier cosa, cualquier barrabasada en la hoja y sello, sello, firma, firma. Y ahora, pues, podrías hacer lo mismo. Está el archivo, 10. Está el archivo, 10. Está el archivo. Haz lo mismo. Si tu método era no revisar, pues entonces no revises, nada más pon 10 porque subió la foto o subió el archivo. Y ya. Pero si eras de los que revisaba meticulosamente y corregía ortografía o corregía, si son ciencias exactas, corregía en dónde estuvo el error de los signos y demás, pues ahora te vas a tardar lo mismo porque son entre comillas los mismos ejercicios. ¿Por qué trabajar de más? Entonces, estamos viviendo en un entorno lleno de pretextos. Entonces, el éxito comunicativo no se logra porque estamos siendo pretextos. O sea, en vez de enfocarnos en adaptarnos a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad, estamos queriéndola rechazar es que estábamos mejor antes. Esa es la falacia más grande en la historia, la mentira más grande en la historia. No es que antes estábamos mejor, para nada. Simple y llanamente el cambio nos está moviendo. Y no nos queremos, está ese instinto de supervivencia de no quiero el cambio, no quiero el cambio, no quiero el cambio, no quiero el cambio. Y estamos en ese berrinche en estos momentos. Tal vez cuando pasen los años y esto ya se vaya haciendo una cotidianidad, porque estoy seguro que después de esta situación la cuestión y la comunicación virtual va a ser la constante. Y cuando recordemos aquellos que todavía vivimos esos momentos de 100% presencial, estaremos volteando y decir, pues qué hueva, ¿no? Qué flojera. Pues es mejor estar en casa, administrar tus tiempos, nada más comprarte un buen dispositivo, un buen internet y ya tienes el mundo a tus manos. Lo vivimos muchos, es decir, yo que pasé mi infancia sin gadget, sin celulares, sin internet y demás, llegas, hoy en día que ya el internet ya es una herramienta fundamental para cualquier ámbito de la vida, volteas hacia el pasado y dices, para nada antes estábamos mejor tal vez en algunas cosas, pero en cuestión de comunicación y demás, me quedo sin pensarlo hoy. Pero obviamente hace unos años, cuando yo me estaba adentrando al mundo de la computación y demás, obviamente es de no, es mejor escribir a máquina de escribir, es mejor la fotocopia, que el escaneo, que el PDF, la hoja, ¿no? Yo que estudié literatura, el libro en físico, sigo yo casándome con el libro en físico, no lo niego. Pero ese transitar de comenzar a leer los ebooks o estar leyendo textos ya en soportes digitales,
comienzan a ver sus beneficios porque no tienes tanto espacio para tener libros. En algún momento es donde dices, o tengo que comenzar a regalar, o tengo que comenzar a encimar, o tengo que ocupar lugares que no quería destinar para tener libros. Ese tipo de cosas comienzas a ver ese pequeño aparatito que es el soporte de tu biblioteca de libros virtuales. Comienzas a guiñarte el ojo, comienzas a entender ciertos usos, tanto prácticos hasta incluso ecológicos. Entonces, el éxito comunicativo en el ámbito de lo académico, desde la perspectiva del docente o desde la perspectiva del estudiante, es fundamental. Por ejemplo, otro error cotidiano, y aunque ustedes no lo crean, los adolescentes no saben manejar la tecnología comunicativamente hablando. Por lo que hemos aprendido en esta nueva normalidad es que las adolescencias y las infancias de hoy en día ven el Internet como entretenimiento, no como una herramienta para la adquisición de conocimientos. Conocimientos de cualquier tipo. Conocimientos desde cómo pasar al siguiente nivel en mi videojuego, a cómo aprender a tocar guitarra, o X o Y. No, todo es divertimento muchas veces banal. No es un divertimento que, bueno, pasar un buen rato no está de más. No, es un divertimento banal. ¿En qué me baso? Hoy, ya muchas décadas ya después del inicio del siglo XXI, los adolescentes y los niños no saben enviar correos electrónicos. Por poner un ejemplo, éxito comunicativo. Me tengo que comunicar con mi docente o con algún directivo de mi colegio porque tengo alguna situación o algo. ¿Y qué creen? Esos que todo el tiempo tienen el teléfono en la mano, no pueden estar comiendo sin estar revisando el teléfono, van al baño y se llevan el teléfono y todo el tiempo, hasta ya tienen ese instinto de que suena como si que vibrara el teléfono y es una notificación de mis redes sociales y sienten esa ansiedad de publiqué algo y a los 2 minutos, ¿cuántos ya los vieron? ¿Cuántos ya lo vieron? Esa ansiedad, esa generación pegada a la tecnología, ¿qué creen? No saben enviar correos electrónicos. Algo que para los más veteranos era como de, es algo muy obvio, ¿no? Un correo electrónico, tienes que poner la cuenta de correo electrónico hacia quién va a ir dirigido, el destinatario. Después hay una línea de asunto. En una frase breve tengo que poner cuál es el asunto. Es como escribir una carta. ¿Cuál es el asunto? En una oración muy breve, porque no puede acaparar mucho espacio. Y después viene el cuerpo del correo. Pues, ¿qué creen? Los adolescentes escriben todo su correo en el asunto, ignorando que el asunto solamente soporta cierto número de caracteres, sin avisar. Porque, ¿qué creen? Las compañías de correos electrónicos no pensaban en esa ignorancia de la sociedad. Porque te tenían que avisar, ya excediste el número de caracteres para un asunto, ya llevas no sé cuántos caracteres, nunca he hecho la prueba, no sé si serán unos 500 caracteres, 400 caracteres que te soporte, y te avisar, ya excediste, no se va, tu asunto es muy extenso, es absurdo. Pues aunque ustedes no lo crean, hay gente que manda todo su correo en el asunto, y como excede el número de caracteres y la página no le avisa, los mensajes quedan cortados. Y entonces el destinatario cuando lo lee, primero se presenta, hola, soy fulanito de tal y fíjese que tengo tal problema. ¡Pum! Se acabó el mensaje. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Qué se le tiene que responder? No se sabe. Algo tan obvio para muchos, y estamos hablando de gente que sabe la tecnología. Si no sabes de tecnología, este mensaje no es para ti. Es dirigido a los que todo el tiempo hablan de gadgets, todo el tiempo manejan redes sociales, pero no saben manejar un correo electrónico. Con todo respeto, qué ridiculez. ¿Cómo si puedes manejar redes sociales? ¿Cómo si puedes estar todo el tiempo chateando y no sabes manejar un correo electrónico? Dijeras, es que nunca has sabido, como digo, este mensaje no es para ti. Bueno, no sabes, nunca lo ha hecho. Es algo nuevo para esa persona. Adelante. Tiene todo el derecho de equivocarse. Pero si somos una generación ya que estamos pegadas a la tecnología y no saber manejar un correo electrónico, no tiene razón de ser. Otro aspecto. Perfecto, no sé manejar un correo electrónico. Pero hay soluciones. Se los juro, seguramente hay tutoriales de cómo enviar un correo electrónico. Aunque vaya dirigido para generaciones arcaicas, como la mía. Pero bueno, seguramente ustedes buscan en YouTube, van a encontrar un tutorial de cómo enviar un correo electrónico. ¿Por qué no lo hacen?
¿Por qué si buscan tutoriales para otra cosa y no buscan tutoriales para cuestiones académicas? Y esto va dirigido tanto para docentes como para estudiantes. ¿Por qué no actualizarse? ¿Por qué no aceptar, ignoro esto y necesito saberlo y en consecuencia me voy a dedicar 2, 3, 4, 5? ¿Cuánto se pueden tardar en ver un tutorial para enviar un correo electrónico? ¿3 minutos? Y enviar un buen correo electrónico. Punto. El docente, es que no sé manejar tal aplicación o no sé manejar tal plataforma. Sacrifica un día de tu vida, unas horas de tu vida, unos minutos de tu vida, lo que tengas libre, y métete a ver un tutorial, métete a un diplomado, métete a un curso donde te enseñen a usar esas tecnologías, no cruzarse de brazos de, pues es que yo no soy adolescente, yo no soy joven. No, 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 pretextos no. Igual los padres de familia de los estudiantes. Pues es que yo no les sé picar esas cosas. No quieres aprender, porque si tienes el tiempo, si tienes la voluntad, vas a aprenderlo. Pues a ver, voy a comenzar a aprenderlo, ¿no? ¿Es algo difícil? Sí, no va a ser algo que se va a aprender de la noche a la mañana, pero va a ser parte de un proceso. Pero en el caso de los estudiantes jóvenes, yo no puedo perdonar, no puedo concebir que no sepan enviar un correo electrónico. Otra cosa que hace que el éxito comunicativo en el mundo académico no se logre. ¿Por qué carajos los estudiantes se dirigen a sus docentes como si fueran amigos de toda la vida? Nunca lo he entendido. Están interactuando, ya sea en la clase presencial, cuando encienden micrófonos, en forma de comentario en la plataforma, en el chat o hasta incluso en un correo electrónico, y comienzan con ¡Olis! Tal vez yo soy muy viejo ya, no sé qué pasa, pero no me cabe en la cabeza que un estudiante se dirija a un docente que no es su familiar, que no es su amigo, que puede ser un docente muy empático y puede estar interesado en el bienestar de sus estudiantes, sí, pero no al grado de ¡Olis, profe! ¿Qué es eso? El contexto, el referente, es tu docente y viceversa. Hay docentes que se prestan a eso. Así como de, ¡ey, ey, 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 ey! No estoy diciendo de, háblale de usted siempre y mirando hacia abajo. No lo mires a los ojos como si fuera el gran Tlatoani. No lo puedes mirar a los ojos porque él es una representación de una deidad. No, pero también hay una cosa de respeto. O hay una cosa de poner a prueba, por decirlo así, ¿no? De yo hablarle tal vez de usted a alguien y que la otra persona diga, no, 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 háblame de tú, no, no te preocupes, háblame de tú. Somos una parte del equipo de trabajo. Si ya la otra persona te dijo, pero no llegas, ¿qué tranza, profe? ¿Qué es eso? Dices, hey, ¿cómo que qué tranza, profe? Y viceversa, también hay profesores que piensan que hablar de manera juvenil va a llamar la atención de los adolescentes. Sí, les va a llamar la atención, pero hacia tu estilo, no hacia lo que les vas a enseñar. Entonces, ¿quieres éxito comunicativo? Entiende tu función. Si eres ser docente, tú dedícate sí con tu estilo, a tu forma, a tu personalidad, pero tú enfócate que tu meta, tu objetivo es impartir las herramientas de tu asignatura. Y hey, tú estudiante, tu función es adquirir esas herramientas en miras del corto, mediano y largo plazo. El corto plazo es hacer las tareas, el mediano plazo es acreditar la asignatura y el largo plazo es en algún momento de tu vida. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, éxito comunicativo. ¿Cómo se va a lograr un éxito comunicativo si un estudiante, primero, no sabe enviar un correo? Segundo, no sabe mandar un mensaje. Tal vez en las interacciones de hoy en día, no sabe ni expresar su situación. Tengo un caso y comienzan a lo que denominamos cantinflear aquí en México. Le dan 1000 vueltas al caso y dices, es tu problema, tú lo conoces y no lo sabes describir, no lo sabes narrar. Repiten 15 veces, necesito su ayuda, ayúdeme por favor. Y es que necesito su ayuda. Ya entendí que necesitas mi ayuda. Si no, hasta lo veas, si es un correo electrónico, lo puedes poner en el asunto. Solicitud de apoyo. Cuentas, tengo esta problemática, tengo una situación familiar, tengo unos familiares enfermos, lo cual me complica un poco la distribución de mis tiempos. Le solicito que me permita entregarle los trabajos fuera de tiempo. Esperando su comprensión, que agradezco de antemano, me despido. En 3 líneas escribiste eso, ¿no? Fíjese que tengo un problema, desde hace 4 meses tengo familiares enfermos, lo cual hace que me meta a trabajar y entonces no tengo los tiempos porque tengo familiares enfermos y entonces esta situación de mis familiares que ya le mencioné que estaban enfermos me genera que muchas veces yo no tenga los tiempos para hacer las tareas, por lo tanto le pido que me apoye, apoyándome, dejándome en que entregue las tareas porque mis familiares enfermos.
Ya referiste 5 veces que tienes familiares enfermos. Ya lo entendimos en la primera vez. Enfócate. El maestro tiene 400 problemas, tiene 400 alumnos tal vez en la mente. En el momento de ver tu problema, tal vez diga, me vale, porque su estrés lo empuja. Si eres directo, eres franco y lo expresas de buena manera, te ganas la empatía. Otro consejo. No le den tantas vueltas cuando hagan solicitudes a un docente. Enferma eso. Es puntual, ¿no? Tengo este caso, tengo esta situación, pueden narrar. También otra cosa, porque narren la situación no crean que van a generar más empatía. Con el simple hecho que digan, tengo familiares enfermos, por lo tanto le solicito su comprensión, por si acaso le entrego un trabajo tarde, pero me comprometo a hacer todo lo que está de mi parte para entregarlos en tiempo y forma. Pero de no ser así, le solicito comprensión. Gracias. Soy fulanito de tal y ese último punto. Éxito comunicativo para docentes y para estudiantes. Refieran sus datos. Incluso aunque fuera el docente, que mandes un mensaje, un correo, no está de más, aunque digas, pues estamos en el mismo aula. Créanme, hay estudiantes tan despistados que confunden las aulas virtuales. Aunque el nombre del aula virtual sea el nombre de la asignatura, lo confunden. No está de más mandar un mensaje y poner atentamente, fulanito de tal, profesor de tal asignatura. No está de más. Para evidenciar y para que, pues es que no me acuerdo, es que nunca me avisó. No, sí te avisé, mira, ahí está, mira. Te mandé este mensaje y mira, está firmado por mí. Aunque digan, pero si ya está mi nombre en la plataforma porque nos identificamos por correo o por nombre. Créanme, no está de más firmar cada mensaje. Créanme, no está de más. Y en el caso de los estudiantes, otra vez, otro secretito. Los docentes y los directivos manejan cientos de estudiantes, e incluso miles de estudiantes. Y ustedes mandan un mensaje como que, ¿me puede decir qué tarea dejó? Y el docente tiene 10 grupos. ¿De qué grupo? Y todavía para acabarla son de diferente grado. Piensan que piensan que las historias académicas son como de las películas. Los maestros que se saben los 800 nombres de sus alumnos. A veces es imposible. Y más ahora. En el mundo de la cotidianidad, de la antigua normalidad, tal vez era práctico aprenderse nombres. Porque es algo común y corriente. Pero ahora que ves nada más símbolos, fotos, imágenes, o que estás concentrado en no regarla, en estar volteando a ver la cámara, si alguien no te apagó el micrófono, si alguien no te sacó de la sesión, estás concentrado en 1000 cosas para estar aprendiéndote nombres. O tal vez te sabes el nombre, pero no lo relacionas con un grupo porque todo el tiempo estás en una pantalla. Antes tal vez lo identificabas con un salón, con un día. Ahora pues estás frente a la misma pantalla en el mismo lugar, pues esas cosas que muchas veces facilitaban la memorización se han perdido. Ahora tal vez hay que adaptar nuestra memorización a otros recursos. Estudiantes y también padres de familia. ¿Me puede decir cómo va mi hijo? Y no te dicen cómo se llama el hijo. Claro, voy a saber quién es el estudiante por el nombre de su padre. Y el correo electrónico personal del padre de familia es chiquitabombón @ la empresa que sea. ¿Quién carajos es? Lo mismo pasa con los estudiantes, de ahí que las instituciones seguramente hayan tomado la decisión de generar correos institucionales para que esté el nombre de la persona. Porque si de repente te manejan un apodo, un seudónimo, ¿cómo lo vas a saber? ¿Cómo vas a identificarlo? O a veces nada más te dicen el nombre, ¿no? Soy Leonel Sanotelli, quisiera saber cómo voy. Leonel Sanotelli. El maestro tiene 11 listas de 50 alumnos cada uno. Estresado, angustiado, con la presión de que ya tiene que entregar calificaciones y no le van a poner un extrañamiento, una amonestación, una llamada de atención. ¿Creen que se va a poner a buscar lista por lista dónde está Leonel Sanotelli? Obviamente no. ¿Quieren éxito comunicativo? ¿Quieren lograr su función? ¿Quieren lograr su propósito? Refieran sus datos en todo mensaje. Aunque suene redundante y más en plataformas, porque en la plataforma está el nombre, efectivamente. Pero si es algo que ustedes consideran muy importante, no está de más firmar hasta abajo del mensaje. Atentamente, fulanito. Es importante porque, aunque suene, insisto, redundante, que pues obviamente ahí está tu nombre ya. Créanme, como ya las plataformas comienzan a hacer algo habitual, a veces ya la gente ni voltea a ver el nombre. Simplemente se enfoca en el mensaje y quererlo contestar. Nunca está de más entonces como que subrayar
como que poner esa banderita de que esto es importante al grado de que lo estoy firmando. Y más si es un correo electrónico, aunque el correo electrónico sea el institucional que tal vez tiene nuestro nombre o incluso el grupo o algo que haya, la determinación que haya tomado la institución, firmen los mensajes. En el sentido, también refieran sus datos tal vez hasta completos, nombre, grupo, matrícula o lo que tengan. Porque entre mayor información, más certeza hay de que se entienda tanto lo que se quiere como de quién es. Los padres de familia nada más mencionan el nombre. ¡Claro! A instituciones de miles de alumnos, claro. Es como estar jugando ¿dónde está Wally, no? ¿Dónde estás, Leonel Sanotelli, en un universo de 5,000, 6,000, 7,000 personas? Es absurdo. Si fuera nada más tengo un grupo de 20 estudiantes, pues ya no identificar a uno, pues ya estaría difícil. Pero si los docentes tienen 500, 600 estudiantes, o los directivos manejan miles de estudiantes y quieren que identifiquen a uno por su nombre. Ay, nada más muchas veces. ¿Y cómo va mi hijo Leonel? ¿Crees que es el único Leonel en el mundo? ¿Crees que es el único Leonel en el colegio? Y más cuando son nombres usuales. Hay modas de nombres. Yo digo Leonel porque es mi nombre, para no herir susceptibilidades. Pero cuando los nombres se vuelven muy comunes y todo el mundo se llama así, hay modas, no voy a mencionar ejemplos, insisto, para no herir susceptibilidades, y que dijeran, Leonel, y digas, hey, ¿dónde está Leonel? Y de repente, yo, ¿quién es Leonel? Yo, y te alzan la mano 4. ¿Cuál de esos 4? Leonel es el que menciona el padre de familia o el mismo estudiante en su mensaje. ¿Ven la importancia de, quieren éxito comunicativo? Facilítenle la información al de enfrente. Insisto, aunque sea también docente, referirse al grupo, si es un mensaje para el grupo, digas, pero si estamos en el aula virtual de tal grupo, no importa, es estudiantes del grupo fulanito de tal. Es redundante, sí, pero con eso confirmas de que no es un equívoco. Porque si manejas muchas aulas, tal vez te equivocaste, es una publicación que ni tenía que ir a ese grupo y tal vez te das cuenta de tu error en el momento de vas a enviar y ves el nombre del grupo y dices, sí, estudiantes del grupo, es este aula, perfecto, lo envío. Te estás ayudando para darle agilidad a tu labor. Ese tipo de cosas son importantes. Incluso tal vez hasta mandar trabajos por correo electrónico o por la misma plataforma. ¿Por qué no ponerle el nombre del estudiante al nombre del archivo? Que el nombre del archivo sea el nombre del estudiante o incluso hasta el grupo. Nombre del estudiante y grupo. Separado por guiones bajos o lo que sea. Facilitarle al otro la comprensión. Pues es su trabajo. Ese es otro argumento pésimo de padres de familia y estudiantes. Pues es su trabajo, ¿no? Para eso le pagan. Fíjate. Estamos hablando de cuestión económica, ¿no? Si no le pagaran al docente, entonces no tendría responsabilidades ni nada. Y el estudiante no tiene responsabilidades por ser estudiante, se comprometió en el momento de inscribirse, está generando un compromiso, ¿no? Entonces, esta situación me he concentrado mucho en el mundo académico, también aplica para el mundo empresarial. Los jefes, los directivos, los gerentes, los subgerentes, los coordinadores o los simples colaboradores, aplica exactamente lo mismo. Sí está el proceso en línea, sí la comunicación, sí el envío de documentos, pero tenemos que ser conscientes de que el mundo no gira alrededor de nosotros. Y eso creo que con eso quiero cerrar este video, que ya se extendió demasiado, pero creo que era importante hacer esa toma de conciencia de la importancia de la comunicación. Ya hemos hablado en distintas semanas, hemos hablado de que el circuito de la comunicación y las funciones de la lengua y los modos discursivos y cómo investigar, bla, 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 bla. Pero era importante enfocarnos en todas esas teorías, todos esos conceptos aplicados a la realidad. Y la realidad presente, la nueva normalidad, nos señala eso, que somos personas que a pesar de tener todas las facilidades comunicativas, nos hemos vuelto más torpes en la comunicación. Y en la comunicación efectiva, que ese es el propósito, el éxito comunicativo en el mundo virtual. Ser consciente de mis capacidades, ser consciente de que está el otro y que debido a este universo tan amplio que son las redes sociales, que es el mundo digital, el mundo virtual, tengo que ser consciente entonces que tengo que ser muy claro en mi mensaje, porque estamos saturados de información. Entonces mi información, mi mensaje tiene que destacar. Y no es destacar poniendo colorcitos y poniendo imágenes, sino siendo muy claro, siendo muy preciso de qué es lo que quiero, porque vivimos en la época de la inmediatez. Entonces, un correo electrónico, un mensaje en una plataforma, un mensaje kilométrico que me esté dando la misma información de diferente manera,
cansa, aburre. Puede ser un mensaje muy largo, pero que me está llevando paso a paso, porque tal vez es un proceso, porque tal vez es la glosa de un documento muy extenso, pero la persona lo glosó. Entonces, al contrario, uno es agradecido. Sí, el mensaje es muy largo, pero tal vez el documento era de 20 páginas y esta persona me la sintetizó en 2. Se agradece, 2 es menos que 20. Se agradece. Pero si el mensaje nada más es, le informo que mañana voy a faltar porque tengo un problema personal, y ese era el mensaje, pero no, te avientas 3 cuartillas informando y contándome la historia de tu familia y cómo se cayó y cómo se enfermó, o qué ocurrió, o cómo se te contagió el familiar, o cómo te contagiaste tú, o cómo X o Y, cansa, aburre, desgasta, y dices, sí, claro, ya. Y no logras ni el éxito comunicativo, ni logras generar la empatía del otro. Lo mismo con los docentes. Si tú les dejas 40,000 tareas a tus estudiantes, los vas a saturar, lo vas a aburrir, lo vas a cansar y vas a tal vez a provocar y tal vez tener el pequeño riesgo de que ni haga tu tarea. Entonces, la tarea que le solicitaste, que tal vez sí es muy importante, pero como no generaste una estrategia inteligente que sea accesible, que sea atractiva y que sea agradable y sobre todo que sea útil para todos los objetivos a corto, mediano y largo plazo, automáticamente esa falta de conciencia y de empatía genera problemáticas y genera resultados negativos. Entonces, en conclusión, sin importar en qué gremio estés, pero que te desenvuelvas en el ámbito virtual, en el ámbito digital, los dos conceptos otra vez son los mismos dos conceptos clave de los que hemos hablado a lo largo de todos estos videos. Conciencia y voluntad. Sé consciente de quién eres, sé consciente de tus capacidades, sé consciente de tus habilidades, sé consciente de tus tiempos, sé consciente de tus recursos, sé consciente de tu estilo. Pero también debes de ser consciente de todos esos ámbitos del otro. No le puedes exigir al otro que sea como tú, no le puedes exigir al otro que tenga los mismos tiempos que tú. ¿Por qué? Porque la otra persona no es tú. ¿Correcto? Entonces tenemos que tomar esa conciencia de dónde estamos parados, quiénes somos, a quién nos dirigimos. Es el acto comunicativo. Emisor, receptor, receptor, emisor. Y todo su contexto. El contexto, el referente, el canal, el código, el mensaje. Todo eso que hemos hablado de manera teórica, aplicado a la realidad, es una toma de conciencia. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito? ¿A quién se lo voy a pedir? ¿Cuál es la condición de la persona a la que se lo voy a pedir? Todos esos referentes los tenemos que tener presentes en todo momento, porque de lo contrario no vamos ni a lograr el éxito comunicativo, ni vamos a lograr lo que se necesita o lo que queremos más allá del acto comunicativo. Y lo otro es la voluntad. Este proceso de ser consciente, de hacer las cosas pensando en uno y pensando también en el otro, porque necesitamos de la otredad, siempre vamos a necesitar de los otros en cada aspecto de nuestra vida, tenemos que tener esa voluntad de a veces sacrificar, de a veces dar, de a veces dedicar más tiempo. Todas esas circunstancias tenemos que ser conscientes, tenemos que tener esa voluntad, porque de lo contrario vamos a fracasar en cada aspecto de la vida, no solamente en esto que hablamos en este video de el éxito comunicativo en el entorno virtual, en el entorno digital. Sin importar, insisto, el gremio, me enfoqué en lo académico porque es el que más ha llamado la atención, es el que cambió el paradigma de manera muy fuerte, de manera brutal, yo diría. Entonces, no importa el gremio, si es empresarial, si es familiar, si es académico, si es directivo, si es ejecutivo, no importa el gremio, pero la esencia es la misma, la toma de conciencia y la voluntad. De lo contrario, nada se puede hacer de buena manera. Pues bien, espero que este largo video haya sido de su gusto, haya sido de su agrado, sí, pero sobre todo que haya sido de su utilidad, que haya generado esta toma de conciencia de la importancia de saber quiénes somos y rodeados de quiénes estamos. Y en consecuencia, saber comunicarnos. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que lo recomienden, a que compartan los videos, a que comenten qué les pareció esta reflexión, qué situaciones conocen ustedes que tal vez no mencioné o profundizar en algunos de los aspectos que mencioné sobre esta comunicación en los medios, en los canales digitales o virtuales.
Pueden sugerirme temas, perspectivas, autores, circunstancias o todo aquello que le abone a este proyecto. A su vez, les extiendo la invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos usar como un medio para que me hagan sus observaciones, sus críticas, sus sugerencias y todo aquello que le abone a este canal. Pues bien, sin más que agregar por el momento, les agradezco su presencia y les digo, estamos en comunicación, que espero que sea efectiva. Hasta siempre.